cuadrada, ¿sí? La cuadrada significa, bueno, yo acá en este caso voy a dibujar con el mouse, pero haciendo, es un 1, son unos y ceros de esta forma, ¿sí? Esto es lo que es una señal de clock hacia abajo. Entonces fíjense en que es un tren de pulso donde tenemos unos y ceros a una determinada frecuencia, ¿sí? Unos y ceros a una determinada frecuencia. Y la señal puede subir o la señal puede bajar. Y con eso vamos a definir cuándo se producen los cambios, digamos, en lo que es el. Como ustedes vean, un diagrama de lo que es el, el, el diagrama de lo que es un flip-flop, van a ver estos gráficos que están acá, ¿sí? Donde en realidad, en lugar de una entrada de enable, vamos a ver que tiene, digamos, estas características. La entrada, en este caso, van a ser nuestro clock. Cuando nosotros tenemos que, ustedes van a ver que el clock muchas veces tiene, digamos, un círculo en la entrada, en estos flip-flops que yo estoy marcando. Fíjense que yo acá tengo tres diferentes, bueno, no sé en realidad, pero tenemos el PCR, el tipo D y el JK, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos, que unos tienen un círculo y otros no tienen un círculo de entrada. Pero el círculo significa que en realidad se activa cuando el flanco del clock es descendente, y lo que no tiene círculo cuando es ascendente, ¿sí? Esa sería como la diferencia entre. Acá nosotros vemos, ustedes fíjense en que nosotros habíamos visto el latch SR. En este caso vamos a ver ahora el flip-flop SR, ¿sí? Entonces fíjense en que la tabla de verdad obviamente que termina siendo la misma. Ustedes fíjense en cuando S era 1, nosotros lo colocamos en 1, cuando S es 0, acá nosotros teníamos 0, y en 0, 0, porque recuerden que este no es el negado, el primero que vimos, sino el que no es negado, digamos que la salida no cambia, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense de que en la tabla de verdad encontramos la parte referida al clock. Entonces, en este caso, ustedes fíjense que lo que me indica, obviamente, que tenemos una X y tenemos flechas que van hacia arriba. Eso significa que en realidad el cambio que se va a producir es cuando el clock, digamos, tiene es de subida, o sea, cuando nosotros tenemos una situación como esta. Justo en esa situación, que se produce en el tiempo cero, se produce el cambio. Ustedes fíjense que hay una flechita hacia arriba, hacia ahí nosotros tenemos lo que sería el cambio, se va a producir el cambio. Entonces fíjense que acá tenemos nosotros una tabla de verdad. Nosotros acá tenemos una tabla de verdad y en realidad acá tenemos un diagrama temporal, ¿sí? Donde podemos estudiar básicamente lo que sería cómo es el cambio o mejor dicho, nos permite estudiar dónde se producen los cambios. Entonces fíjense ustedes, yo tengo acá este 0 y el R es 0. Entonces fíjense, cuando era 0 y 0, en realidad se quedaba con el anterior. Entonces fíjense en que inicialmente yo tenía que Q era 0, obviamente que el Q negado va a ser 1. Pero fíjense en que justo cuando el clock sube, sería en esta situación, en esa posición. Ahí en esa posición es cuando se produce el cambio, ¿sí? Obviamente que en este cambio, en este caso, justamente se produce cuando mi entrada es 0 y 0, o sea que no se va a producir, digamos, ninguna modificación en la salida. Y yo por más de que vaya cambiando lo que es básicamente el SR, no se produce ningún cambio porque en realidad va a actuar solamente cuando el clock está subiendo. En la próxima subida de clock yo tengo que en la entrada tengo S y en R tengo un 1, ¿sí?
O sea que inicialmente si es ese 0, si eres 1, fíjense que la salida es 0, o sea que va a continuar en 0. Por más de que siga en 0, en realidad el funcionamiento va a ser diferente. Acá nosotros estamos guardando la información y acá en este caso nosotros estamos tratando de sacar un 0, digamos. ¿Sí? O sea, estamos viendo dos aspectos diferentes de trabajo de lo que sería el flip-flop. Cuando llegue, digamos, a la tercera subida del reloj, ustedes fíjense en que nosotros tenemos un 1 y un 0. O sea, en esta situación, ustedes fíjense en que si ese es 1 y R0, fíjense en que nosotros tenemos que la salida tiene que ser 1. Entonces ahora, sí, la salida se va a transformar en 1, por lo tanto, el Q negado va a ser 0. Entonces, este tipo de dispositivos, al igual que las compuertas, insisto, nos permiten guardar información, pueden tener un enable que en realidad es la activación cuando es un latch, y cuando hablamos de flip-flop tiene un clock, o sea, trabaja en función de lo que es un reloj. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, en realidad hay situaciones en las que nosotros podemos cambiar la salida de 0 a 1, de 1 a 0, y hay una opción en la cual nos permite guardar la información o quedarse en realidad con la información que nosotros teníamos inicialmente. Ese va a ser el estado en el cual nosotros en algún punto vamos a utilizar para guardar la información, básicamente. ¿Sí? Bien, para detectar a nosotros los flancos, en este caso, ustedes fíjense que tenemos básicamente acá el flop PCR. Para detectar los flancos, se pone en realidad o se desarrolla un detector de transición de impulso que se denomina, que está internamente, digamos, básicamente responde a esto que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros acá tenemos básicamente lo que es un clock, o sea, nosotros hicimos básicamente un paso, estamos inicialmente en 0, pasamos a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que la información que nosotros tenemos en la entrada viaja directamente hacia la compuerta 2, en este caso. Nosotros acá tenemos una compuerta 1, acá vamos a tener una compuerta 2. Viaja hacia la compuerta 2, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se replica, digamos, la señal de entrada que hizo. Pero también está ingresando a la compuerta 1. Obviamente, la compuerta 1, a ver, nosotros acá tenemos que la respuesta es instantánea porque está unido por un cable. Pero en el caso de la compuerta 1 va a tener un cierto retraso muy pequeño, pero el retraso al fin. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener lo que es básicamente un retraso en la respuesta. Obviamente no es instantánea. ¿Por qué? Porque obviamente la respuesta de las compuertas o de la electrónica en general, digamos, está estipulado con un tiempo de respuesta básicamente. Recordemos que internamente estas compuertas tienen transistores y dependiendo de la tecnología podemos definir qué tipo de transistor tiene. ¿Sí? Pero básicamente no es instantánea. En ese momento en el cual, digamos, se produce, digamos, eh, esa variación, justo yo voy a obtener acá lo que sería un 1 acá y justo un 1 de este lado. Recordemos que 1 por 1, en el caso de la A, nosotros teníamos que iba a ser igual a esto a. Pero fíjense que esta en realidad está negada, o sea que en realidad nosotros íbamos a obtener, en este caso, un 0. O sea que justamente en el momento que se produce el 1-1, nosotros vemos que en realidad acá se produce básicamente la salida era 1 y se produce una baja instantánea. Si yo invierto la señal por medio de un inversor, obviamente lo que yo voy a obtener ahora va a ser un pulso pequeño
en el cual ese pulso pequeño es el que me permite detectar el flanco dentro, digamos, de las compuertas. Y eso ustedes lo van a ver en los flip-flop, por ejemplo, D y JK, digamos, son los que se utilizan con más frecuencia. Ahí vemos nosotros el detector de flanco, que es en realidad en el cual se van a producir, obviamente, los cambios en las compuertas. Fíjense que nosotros ahora tenemos un flip-flop tipo D también, que obviamente va a tener la misma respuesta que el latch que vimos al principio, que era el tipo D, solo que ahora la tabla de verdad en realidad va a tener función de qué? El clock. Y en este caso, fíjense que el clock tiene que ser de subida. Fíjense que nosotros tenemos acá, sería esto con un flip-flop SR, básicamente, el flip SR, pero fíjense que le agregamos a el inversor S. Inversor, digamos, en la entrada R y la entrada este va directamente. Entonces, en realidad, si yo meto un 1 acá, acá va a llegar un 1 y acá va a llegar un 0. O si yo meto un 0 acá, acá va a llegar un 0 y por lo tanto acá en R va a llegar un 1. Entonces, fíjense, siempre voy a tener estos 0, 1 o 1, 0, que en realidad me permite sacar ceros y unos solamente. Obviamente que cuando lo que nosotros decíamos era de que cuando nosotros tenemos en D un 1, la salida salía un 1. Cuando nosotros tenemos un D un 0, en la salida tenemos un 0. Y el comportamiento obviamente va a depender del clock. Fíjense que acá nosotros tenemos de nuevo lo que es un pulso de subida. Fíjense que nosotros teníamos un 1 y esto iniciaba con 0. Pero después del pulso de subida, el pulso del reloj, esto se colocó a 1. En el siguiente ciclo de reloj, ustedes fíjense que se pusieron los cambios en D hasta que justamente este estaba en 0. O sea que en realidad cuando sube el reloj, la salida va a pasar obviamente a 0. Recordemos que todo lo que tenemos en la entrada en realidad va a pasar a la salida, ¿sí? Y en este caso, fíjense que está dependiendo en función de lo que es el reloj. Un dispositivo muy conocido que ustedes van a utilizar mucho va a ser el JK. ¿Sí? El JK, digamos, es un flip-flop que es muy utilizado y a diferencia, digamos, de los otros flip-flops, tiene algo bastante interesante. En realidad, esto definiría lo que es un flip-flop después de, que seguro no creo que lleguemos a ver, que es el tema de la basculación. Ustedes fíjense, cuando yo en un flip-flop JK, en realidad tengo, obviamente, la entrada J y la entrada K. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo, va a trabajar con digamos, el pulso de subida. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo 0 y 0, lo que me dice es que no se produce ningún cambio. Eso significa que en realidad me quedé con el estado anterior con el estado. En el caso de que sea J0 y K sea 1, fíjense que yo tengo que tener un 0 a la salida. Si tengo J1 y K0, voy a obtener obviamente un 1. Pero fíjense que si tenemos un 1 y 1, en realidad va a trabajar el dispositivo en basculación. ¿En basculación qué significa? Que si mi salida era un 0, ahora voy a pasar a un 1. O si mi salida es un 1, ahora voy a pasar a un 0. Se me va a cambiar por el opuesto. Precisamente el tema de la basculación va a ser el que me va a permitir en algún punto a mí trabajar con los contadores que vamos a ver en breve. ¿Sí? Bueno, acá en realidad tenemos el diagrama temporal que no vamos a hacer mucho hincapié en eso. ¿Sí? Ya lo describimos. Muchas veces los flip-flops, cualquiera de ellos, en realidad tienen dos entradas adicionales que no hemos descrito. El clear
que es básicamente el preset. ¿Sí? Básicamente lo que me permite hacer el clear y el preset es mandar, obviamente, en este caso, todas las salidas a 1 o las salidas del dispositivo a 1 o mandar la salida del dispositivo a 0. ¿Sí? En este caso yo tengo una entrada negada. Si yo mando, obviamente, digamos, al, digamos, al preset o al clear, yo lo que voy a hacer, básicamente, eh, mandar todo la salida a 1 o en el caso del clear, digamos, la salida básicamente a 0. ¿Sí? Independientemente de la entrada. ¿Sí? Acá ustedes fíjense de que vamos a ver, ustedes fíjense de que este ejemplo por ahí es muy interesante, porque ustedes fíjense que nosotros tenemos acá que la entrada JK es la misma y están a un nivel alto, eso significa que estamos en basculación. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense que inicialmente, digamos, el preset está en 1 y el clear está, digamos, en este caso, básicamente, perdón, el preset, acá en este caso, ustedes fíjense, estaba en 1 y acá comenzó en 0. O sea que yo activé el preset, que es en que es lo que está acá. Como yo le mandé un 0 al preset, acá en este caso le mandé un 0, lo estoy activando el preset en este caso, acá la salida tiene que ser 1. Fíjense que mientras el preset esté en 0, digamos la salida va a estar en 1. Recordemos que si en realidad el preset no estuviese negado o no tendría el cerito, acá, yo le tendría que mandar básicamente un 1 para que se active el preset y me mande toda la información. Cuando yo le mando un 1, o sea, ya dejo de trabajar, digamos, con el preset, ustedes fíjense que ya entra la parte de, seguramente, basculación. Entonces, fíjense que acá, en la primera subida, fíjense que la salida está en 0, en 1, perdón, ahora va a pasar a 0. En el siguiente ciclo de subida, la salida estaba en 0, ahora va a pasar a 1. Acá, en este caso, en el siguiente, está en 1, va a pasar a 0. Ustedes fíjense que es como un reloj, básicamente. ¿Sí? Entonces, este va a pasar acá en 0, va a pasar a 1. Y después fíjense que el preset sigue en 0 y en realidad yo lo que voy a activar va a ser el clear. ¿Sí? Porque también está negado, obviamente, cuando me manda el 0. El clear, fíjense que me manda la salida a 0 y es independiente del pulso del reloj. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, o mejor dicho, estos dispositivos me permiten en algún punto, puedo llegar, digamos, independientemente de la entrada, colocarlo en 1 y en 0 con el preset o con el clear. Bueno, acá lo vamos a decir rápido y es básicamente lo que quiero decir con este gráfico es de que muchas veces nosotros hacemos los gráficos temporales y es como que pasa de forma instantánea, digamos, el cambio de 0 a 1. Y en realidad lo que me quiere decir este gráfico es de que en realidad hay un tiempo de respuesta, que es precisamente lo que dijimos, digamos, hace otros filmes atrás con el tema del detector, digamos, de impulso. ¿Sí? Y ahí le damos algunos tiempos de respuesta en realidad de algunos compuertas. Fíjense que si nosotros esto lo vemos de una forma más general, en realidad nosotros con un dispositivo D, entonces tenemos básicamente lo que es una memoria. Ya la memoria de cualquier dispositivo electrónico puede estar completamente por este grupo de flip-flop. ¿Sí? Yo tengo, en este caso va a ser una memoria obviamente volátil, significa que si yo le corto la energía voy a perder la información. Pero esto puede servir como un dispositivo básicamente donde se almacena información. Entonces tenemos el primer flip-flop, el segundo, tenemos el tercero y tenemos el cuarto. Y fíjense que yo tengo
tengo el D0, el D1, el D2 y el D3. O sea, en realidad tengo 4 bits que puedo llegar a almacenar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente, yo puedo resetearlo con el clear, ya puedo borrar las memorias, sería así. Recuerdan que mandaba todo a cero. O en realidad lo que puedo llegar a hacer con el clock es que cuando el clock en realidad está, fíjense, en un nivel de subida, yo lo que voy a hacer es pasar la información que estaba acá, pasarla para el otro lado y en realidad almacenar. Eso significa que si yo tengo, a ver, el ejemplo dice, yo tengo un 0, un 1, un 1, de este lado, y acá tengo un 0. ¿Qué es lo que pasaba con el pulso de reloj cuando subía? Esta información va a pasar hacia el otro lado. Acá voy a hacer un 0, un 1, un 1 y un 0. Pero, en realidad, si yo activo el clear, en realidad voy a volver todo esto a este a 0, este a 0, a 0, y este quedará obviamente que en 0. Entonces, fíjense que yo, con un dispositivo sencillo, como el flip-flop, yo en realidad puedo almacenar información o borrar, digamos, información. Estaré actuando como una memoria. Bien, por otro lado, lo que también vimos es de que cuando el flip-flop JSCAD trabaja en basculación, ustedes fíjense de que en realidad acá tengo yo, en este caso, la salida del Q. Inicialmente está en 0, después va a pasar a 1, en 0 a 1. Y en realidad lo que estoy haciendo yo, en este caso, usando este grupo, o este cifrado en este caso, estoy haciendo un divisor de frecuencia. Ustedes fíjense que en realidad cómo se modifica la frecuencia de la señal del clock en función, obviamente, de la salida. ¿Sí? Por eso se denomina divisor de frecuencia. Básicamente, para que haga una cuenta rápida, dice, se puede utilizar un único flip-flop como divisor por 2. O sea que si yo en realidad coloco una frecuencia de 1000 Hz en el clock, obviamente voy a obtener 500 en Julia. Obviamente si ahora yo coloco dos flip-flops, ¿sí? La división de frecuencia en este caso va a ser de 2 a la n. ¿Sí? Entonces fíjense que cómo se va modificando en este caso, digamos, la frecuencia. ¿Sí? En realidad lo que estoy haciendo es, yo tengo un clock que está acá en la entrada, obviamente que está en basculación, que también está en basculación, y en realidad la salida, lo que sería el primer flip-flop, está trabajando, digamos, como entrada el segundo flip-flop. Es por eso que esto comienza inicialmente en 0 y en 0, y fíjense ustedes de que estos trabajan con el pulso de subida. ¿Sí? Entonces, inicialmente cuando cambia el pulso de subida acá, en este caso, pues fíjense que este se colocó en 1. ¿Sí? Acá también se colocó en 1, obviamente, cambió, y ustedes fíjense, cuando este vuelve a 0, acá, este no vuelve a 0, sino que está esperando el siguiente pulso de subida para recién volver a salir. ¿Sí? Van a ver que este divisor de frecuencia, en realidad después me va a permitir a mí diseñar, digamos, un contador. Precisamente, que era lo que decíamos anteriormente. Ustedes fíjense que ahora, en este caso, nosotros vamos a usar lo que son, digamos, básicamente las entradas, digamos, negadas. Fíjense que la salida del primer flip-flop va a parar como entrada de reloj, digamos, para el 0. Entonces fíjense que comenzamos en 0, en 0 y en 0. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando baja el primer pulso de reloj, al estar en basculación, este estaba en 0 y obviamente que este se colocó lo que sería básicamente en 1. ¿Sí? Recordemos de que en realidad tenemos que ver el pulso de bajada, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos el pulso de bajada. En el siguiente pulso de bajada,
al estar en basculación, este que estaba en 1 se colocó en 0. Ahora, si analizamos el segundo flip-flop, este también estaba en 0. Pero el pulso de bajada, en realidad nosotros lo tenemos en esta zona. Entonces, en esta zona es donde se coloca el 1. Fíjense que el siguiente pulso de bajada que tenemos acá, nosotros acá tenemos un 1, el siguiente pulso de bajada lo tenemos acá se va a transformar en 0. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que ver en algún punto es que nosotros vamos a tener básicamente unos y ceros dentro del diagrama de basculación, unos y ceros, y fíjense que los cambios se producen en los ciclos de bajada del clock. Como ahora, esta señal que yo tengo arriba, en realidad, digamos, es la que trabaja como clock del segundo, entonces fíjense que el pulso de bajada lo tengo acá. Entonces, acá yo voy obteniendo el pulso acá sube y acá vuelve a bajar. El pulso de bajada lo tengo acá, entonces acá va. El pulso de bajada lo tengo acá, entonces acá sube. Entonces fíjense que en algún punto yo lo que hice es, básicamente, analizamos los números binarios, mejor dicho, las salidas, que las salidas en realidad son las salidas de los flip-flops. Entonces fíjense que yo 0 y 0 es el número binario, el número decimal 0. 0 y 1 es en realidad el 1 y el 2 es en realidad el 2 y el 1 y el 1 es el 3. Y fíjense que después vuelvo de nuevo a 0. Entonces fíjense que si yo tengo un número, si yo tengo dos flip-flops, yo en realidad puedo llegar a tener, ¿sí?, un contador con estas características. Un contador con estas características y cuenta 0, 1, 2, 3 y vuelve 0, 1, 2, 3. Obviamente si quiero tener o contar o llegar a contar, digamos, un número mayor, lo que yo voy a hacer es básicamente aumentar lo que sería el número de flip-flops. Digamos que básicamente estos son contadores asíncronos. Vamos a ver que los síncronos tienen todo el mismo reloj. ¿Sí? Y dice que el término asíncrono se refiere a los sucesos que no poseen una relación temporal fija entre ellos. Eso significa porque en realidad yo estoy usando una salida como clock para la siguiente. Por eso dice que un contador asíncrono es aquel en el que los flip-flops del contador no cambian de estado exactamente al mismo tiempo. Obviamente porque uno va a cambiar en función del primer reloj y el otro en función de, entre comillas, el segundo reloj, que sería la salida del primer reloj. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un contador asíncrono que se denomina de década? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que en realidad nosotros podemos llegar, obviamente, a contar lo que vamos a denominar, entre comillas, hasta 10. Eso no significa el número 10, sino que significa, vamos a decirlo así, como 10 estados. ¿Sí? Muchas veces, y eso lo vamos a remarcar mucho, digamos, en la próxima clase, cuando ya veamos uno de los últimos temas, y es que cada salida del flip-flop muchas veces nosotros lo denominamos, o se lo denomina en los libros de estados directamente. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que un contador MOS 10 significa que va a tener, digamos, en su cuenta 10 estados. Y en el caso nuestro, ustedes fíjense de que nosotros acá tenemos el flip-flop 1, el flip-flop 2, el 3 y obviamente tenemos el 4. ¿Sí?
Entonces fíjese que esto comienza con, esto ya lo analizamos, por si no lo volvemos a analizar, comienza del 0000. En realidad este es mi número decimal 0. Entonces fíjense que después se coloca en 1, 0, 0, 0, que es el número decimal 1. Después fíjense que esto se coloca en 0, este va a estar en 1, en 0. Ustedes fíjense que si lo conectan de la forma que ya lo explicamos, van a obtener directamente la cuenta esta, ¿sí? No hay que hacer nada extraño. Ustedes fíjense que acá yo obtengo el 2, acá yo voy a obtener el 1, el 1, el 0 y el 0, yo voy a obtener el 3, después tengo el 0, el 0, acá tengo el 1, el 0 que voy a obtener el 4, y así. Acá obtengo el 5, el 6, el 7, el 8, y acá yo voy a obtener el 9. Que sean de que en realidad, no voy a escribir todos los números, pero obtendría el 9. O sea, yo contaría del 0 hasta el 9. Después del 9, en realidad, ustedes fíjense que yo, ¿hasta qué número podría contar si tengo 4 bits? Obviamente que puedo contar más allá de 9. Porque fíjense que mi cuenta, en realidad, llegó, digamos, a este número que, claro, llegó a mostrarse, digamos, lo que sería básicamente lo que sería el 9, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es de que una vez que pase, digamos, el 9, obviamente que después seguía digamos, el 10, el número binario, y ese 10 es el que me va a activar esta compuerta, y esa compuerta me va básicamente a resetear el clear de forma tal que yo inicie nuevamente la cuenta desde 000. O sea que en realidad yo muestro el 9, el paso siguiente es el número 10. Ese número 10 en realidad, digamos, me permite resetear, o sea que no voy a ver porque pasa automáticamente, y en este caso me permite resetear lo que es, digamos, cada uno de los ciclos para que comience nuevo en 0, 0, 0, 0. Fíjense que yo acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 0, y acá tengo un 1. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? El paso siguiente, entonces fíjense que este era 1, iba a ser 1, iba a ser 0, iba a ser 1, e iba a ser 0. Este número, en realidad el que yo coloqué acá, es precisamente el que no se ve, pero precisamente va a ser el que me va a resetear lo que es el flip-flop. Entonces, fíjense, yo en la salida, acá en Q0 obtenía un 0, acá en Q1 obtenía un 1, acá en Q2 obtenía un 0, y acá en Q3 obtenía un 1. Entonces fíjense, es 1 y 1. Ese 1 y 1, cuando es el producto directamente, es 1. Pero como está negada la salida, en realidad yo voy a obtener en realidad un 0. Ese 0 en realidad me permite resetear cada uno de los ciclos para que comience de nuevo la cuenta. ¿Ya qué significa eso? Eso significa que en realidad yo voy a poder, en este caso, tener contadores, una cierta cantidad de bits, pero yo no puedo, yo puedo en realidad contar hasta el número que yo deseo si en realidad puedo resetear las cuentas. ¿Vale? Si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda.
Ustedes fíjense en que yo ahora le estoy mostrando en realidad una simulación de precisamente de un contador básicamente asíncrono. No se nota bien, este es multisim, pero en realidad lo que ustedes tienen acá es, yo tengo el flip-flop, si quieren 0, acá tengo el Q0, acá tengo el Q1 y acá tengo el Q2. Y estos flip-flops en realidad son todos JK. Es JK de acá, este también es JK y este también es JK. Y en realidad lo que tenemos acá en esta zona es básicamente el dispositivo que me permitiría resetear. Y fíjense que ese está conectado, digamos, con la compuerta de arriba. Creo que no es el mismo, no me acuerdo hasta dónde resetea esto, pero básicamente, fíjense en que la salida, en realidad ustedes lo van a ver como un número binario, y yo le coloqué un display acá. Este display en realidad es el display básicamente de 7 segmentos que ustedes tienen que haber visto en algunos dispositivos. Y acá lo que me permite es directamente, en el caso del display, convertir este número binario en el número decimal. Entonces fíjense que comienza la cuenta, básicamente, bueno, aparentemente llega hasta 5, digamos, fíjense. O sea que en realidad, digamos que este me estaría reseteando, digamos, en el número 6, pero la cuenta se observa que hasta 5. Con el Electronic Workbench ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? Tiene, digamos, la posibilidad de simular y de tener el mismo display conectado, ¿sí? Lo muestro rápido para que ustedes vean cuál es, digamos, la idea general de esto. Nosotros pasamos a lo que son los dispositivos síncronos. Entonces fíjense en que ahora los contadores, en realidad nosotros vamos a tener, recuerdan que nosotros antes la salida la conectamos al clock. Bueno, ahora lo que cambia es de que el clock va a estar en algún punto compartido, podríamos decir, ¿sí? Entonces, digamos, los eventos o los cambios de estado se van a producir, digamos, en el momento que el clock así lo requiera, ¿sí? Bien, sí, acá pone un poco también de manifiesto lo que ya habíamos dicho, que las respuestas por lo general no son instantáneas, por más de que nosotros en los diagramas temporales lo hacemos de forma instantánea. Entonces recordemos de que hay, digamos, un retardo en lo que es el paso de la información. Y eso en algún punto está bastante estudiado. Ustedes fíjense de que ahora, cuando nosotros tenemos el mismo ciclo de reloj, en realidad las cosas se complican un poco más, digamos, ¿sí? Dicen que nosotros solamente, en el caso anterior, colocábamos dispositivos uno al lado de otro. La salida de los flip-flops en realidad iban a parar, digamos, a uno de los eh, al, al clock del siguiente, y nosotros ahora tenemos un único ciclo de reloj, ¿sí? Y en realidad nosotros anteriormente reseteábamos solamente lo que nosotros queríamos. Nosotros acá también podemos hacer lo mismo, pero cuando comparten un único ciclo de reloj ya las cosas cambian. Nosotros, por ejemplo, este es un contador básicamente de 2 bits, ¿sí? Con un único reloj, ¿sí? Ustedes fíjense en que el primero está en basculación, el segundo, ustedes fíjense en que también, digamos, va en algún punto a trabajar. Puede trabajar en basculación o no, dependiendo cuál sea la salida de Q0, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a poner directamente uno de 3 bits. El de 3 bits, en realidad, ustedes fíjense en que
inicialmente, esto va a ir, fíjense que va a iniciar de 0, 0 y 0. ¿No? Fíjense que trabajan con un pulso, obviamente, de subida. Fíjense que el primero, en realidad, trabaja en basculación, porque están los dos conectados a alto. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a ver es que esto va a ser 0, 1, 0, 1 en este caso, 0, 1 en este caso, y 0, 1 en este caso. ¿Sí? O sea, ya directamente ustedes pueden llegar a ver bien. Por si no recuerdan, acá no tengo la tabla de verdad, en realidad, nos vimos los JK, ustedes fíjense de qué pasaba en realidad cuando yo tengo, digamos, 0, 0 en este caso. Fíjense que lo que habíamos dicho era que en este caso no se producían cambios, digamos, en la salida. O sea que en realidad está guardando la información, digamos, del dispositivo. Esto era importante, en realidad, como para que terminemos de explicar. Entonces, fíjense, como ya dijimos, este está en basculación, o sea que no hay problema. Pero fíjense que si este estaba en 1, fíjense, si este estaba en 1, perdón, este estaba en 0, este estaba en 0. Obviamente el flip-flop primero está en basculación, pero el segundo, en realidad, cuando este pasa, digamos, a 1, este permanece en 0, obviamente porque tenía inicialmente el 0, 0, ¿sí? Recordemos que estaba en 1, este inicia de 0, entonces fíjense que el flip-flop que le sigue están los dos conectados al mismo, o sea que va a mantener el estado anterior. Es por eso que cuando uno entra en basculación, el otro sigue manteniendo el estado que tenía anteriormente. Después te va a ser, obviamente, que va a ser, obviamente, este 0. Y fíjense que ahora la entrada esta ya estaba en algún punto, digamos, a 1. Entonces va a bascular directamente y se va a conectar a 1. Y de esa forma, digamos que comienza, digamos, comienzan a trabajar los dispositivos y nosotros no deberíamos contar hasta que este llegue a 1, 1. Porque fíjense, cuando nosotros tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, hasta ahí solamente utilizamos básicamente los bits, los dos bits para contar. Una vez que nosotros necesitamos seguir contando, se activa el siguiente. Cuando llega a 1 y 1, digamos que justamente, digamos, en esta zona, es cuando en realidad ya se activa directamente la compuerta esta que yo tengo acá. Esta compuerta que está multiplicando. Entonces ya comienza a pasar la información para el otro lado y en realidad ahora esto ya se coloca en 1, en 0, y básicamente en 0. ¿Sí? Pero eso se debe en realidad, digamos, a la compuerta esta que yo tengo. De esa forma yo voy a llegar a contar básicamente como tengo en la tabla de verdad. ¿Sí? Existe una forma que por ahí solamente lo vamos a explicar porque en realidad en la próxima clase, cuando veamos máquina de estado, van a ver de que en realidad es exactamente lo mismo. ¿Sí? Se trabaja de la misma forma. Si bien esto va a ser simplemente un contador, está muy relacionado con la forma que tienen, digamos, las máquinas de estado. ¿Sí? Nosotros la clase pasada, en realidad vimos básicamente lo que era un circuito combinacional. Lo que era un circuito combinacional. El circuito combinacional era un conjunto de compuertas, ¿sí?, en el cual a mí me daba una respuesta en función de una determinada entrada.
Se acuerdan que nosotros definíamos la función, definíamos la tabla de verdad, definíamos las compuertas, y si nosotros cambiamos la entrada, cambiaba la salida. Ahora, nosotros vimos un bloque que se llama básicamente un bloque, podríamos decirle, de memoria, que está compuesta básicamente por los flip-flops y los que nos permiten en algún punto guardar información. Recordemos que esa información o esa salida nosotros las podíamos llamar, o nosotros las llamamos estado. Todo eso que nosotros tenemos acá, en realidad la combinación de las dos cosas, nosotros le vamos a llamar memoria. Ese bloque de memoria en realidad va a tener un conjunto de salidas que yo lo puedo denominar como estado. Entonces, esa información ¿sí? Se retroalimenta por medio del circuito básicamente combinacional. Entonces, en función de la salida y del bloque de memoria y las entradas, voy obteniendo, digamos, básicamente la salida. Los estados actuales que se denominan son las salidas de los flip-flops, y en realidad esta retroalimentación lo que hace es tratar de obtener, digamos, los estados siguientes. Suena medio complejo, pero ahora creo que lo vamos a despejar las dudas, digamos, por el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer un contador. Entonces, en ese contador yo iniciaba, digamos, básicamente lo que era una cuenta. Vamos a poner 000 y pasaba al 001. Después pasaba al, después llegar a pasar al 010. Vamos a suponer que yo quiero hacer una cuenta y vamos a iniciar del 000. ¿Y cuál va a ser el siguiente? Bueno, va a ser el 001. Pero en lugar de pasar al 2, yo voy a pasar al 3 directamente. Lo puedo llegar a pasar al 3. Y de ahí voy a pasar, digamos, al 2, y del 2 voy a pasar a otro número, y después voy a volver al 0, siguiendo esta secuencia. Entonces fíjense en que lo que nosotros hicimos es, en un gráfico como el que nosotros tenemos acá, yo lo que hice es colocar dentro de cada círculo lo que es el número de mi cuenta. Bueno, estos círculos, después la próxima clase vamos a ver de forma más concreta, o este gráfico en realidad se denomina grafo, y dentro de este círculo, y cada círculo se denomina estado. Eso significa que cada número en el cual yo voy a ir colocando se denomina un estado. Entonces ustedes fíjense que si mi salida inicialmente está en 00, ¿cuál es el estado siguiente? El estado siguiente va a ser el 001, porque yo quiero que ese 0 sea. Y el estado siguiente al 0, ahora, cuando pasa el 00 al 001, ahora mi estado actual es el 001, y mi estado siguiente va a ser el 010. ¿Sí? Ahora, si ya está en el 011, ¿cuál va a ser el estado siguiente? El estado siguiente va a ser el 010. Ahora, si ya me posiciono en 010 y quiero pasar al 110, en realidad el estado siguiente de 010 va a ser 111. ¿Sí? De esta forma, fíjense, mediante este diagrama sencillo, se entiende, digamos, cuáles son el estado actual y el estado siguiente. Obviamente eso va a depender de dónde esté posicionado. Eso lo vamos a ver con más detalle ya en la otra clase, donde ya, digamos, unimos las dos cosas
algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Unimos las dos cosas y ya con esas dos cosas unidas eh, terminamos de ver lo que es todo lo que es la parte de electrónica, ¿sí? O mejor dicho, la unión entre lo combinacional y lo secuencial. Entonces ustedes fíjense, yo acá hice que se coloca un diagrama, y este diagrama en realidad, digamos, ustedes fíjense en que este contador comienza de 0, 0, 0. El siguiente estado era el 0, 0, 1. Entonces, lo que se hace es básicamente una tabla de estados donde se ponen los estados actuales y donde se ponen los estados siguientes. De 0, 0, 0 pasamos a 0, 0, 1. Está en 0, 0, pasamos a 0, 0, 1. Ahora, como ya esté posicionado en 0, 0, 1, que es este, el estado siguiente va a ser el 0, 1, 1. O sea, esa es la información que estaba en el guión, básicamente. Recuerden que nosotros teníamos un circuito combinacional y tenemos uno básicamente con, digamos, con lo que ustedes tienen que estudiar en algún punto si quieren armar este tipo de circuito con flip-flop JK, que es lo que vamos a hacer ahora, es solamente tener en cuenta esta tabla. Esta tabla está armada en función de la respuesta de la tabla de verdad del JK. ¿Sí? Eso significa que si yo quiero pasar, yo tengo ahora un flip-flop JK. ¿Sí? Vamos a poner aquí un JK con las entradas y con las salidas. Si mi salida, que sería Q, inicialmente es 0, y yo quiero pasar, obviamente, digamos, quiero que se quede en 0, ustedes analizan las tablas de definición del flip-flop, ustedes van a ver de que en realidad las entradas deberían ser de esta forma. O sea, J tiene que estar en 0 y K puede ser X. Yo quiero pasar de 0 a 1, ahora J va a ser 1 y K tiene que ser X. ¿Sí? Esto solamente es información, digamos, que está, que se puede estudiar del comportamiento si quiero pasar de una salida Qn a una salida Qn más 1. ¿Sí? Bien, entonces lo que se va a hacer después es, ustedes fíjense en que nosotros tenemos la tabla de estado y tenemos obviamente lo que serían cuáles son básicamente, digamos, los estados. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que las entradas son estas, las que están acá. Las entradas son estas. Después vamos a ver que la próxima clase vamos a desarrollar un método muy genérico, con el cual va a ser una cosa mucho más sencilla. En lugar de trabajar con JK, vamos a trabajar con D, y digamos que todos estos diagramas que yo estoy explicando se hacen de forma automática. Seguramente no van a volver a una tabla esta con JK, entonces por eso es que en algún punto lo estamos describiendo. Entonces fíjense en que nosotros acá lo que tenemos es, obviamente que nosotros pasamos con estas entradas que nosotros tenemos acá, son los valores que nosotros ponemos en el mapa de Karman. Y obviamente que nosotros tenemos que hacer un mapa para una entrada J0 y para una entrada K0. Recordemos que nosotros queremos contar, tenemos 3 bits, necesitaríamos básicamente los 3 bits claves. ¿Sí? Entonces, fíjense en que cuando pasa de este estado al siguiente, fíjense en que se produce, obviamente, digamos, básicamente un cambio. Q0, en realidad estaba en 0, va a pasar básicamente a digamos, 1, que es la situación esta que está acá. Yo paso de 0 a 1. Fíjense, paso de 0 a 1 en este caso. Entonces, en esta situación, ustedes fíjense en que
Para J, en el caso de que sea, la entrada sea 0, 0, 0, o sea que sería 0, 0, 0 acá arriba, y en realidad, digamos, estoy pasando de 0 a 1, ¿sí? J tiene que ser 1 y K tiene que ser X. En el caso este que estamos acá, ustedes fíjense en que estoy pasando de, también en este caso, ¿sí? De 1, básicamente, a 0, digamos, en el caso de Q0, ¿sí? De 1 a 0. Entonces fíjense en que estoy pasando de 1 a 0, para J va a ser X, que es lo que está acá, y para K tiene que ser 1, que es lo que está acá. Una vez que realizamos la tabla de verdad, lo único que tenemos que hacer es comenzar a sacar las funciones, agrupando como vimos la semana pasada, y una vez que agrupamos las funciones ya podemos armar directamente lo que sería el circuito. Recordemos de que nosotros tenemos que contar, nosotros teníamos una tabla donde teníamos los Q0, el Q2, teníamos, recordemos teníamos un Q2, teníamos un Q1, teníamos y un Q0, que eran los estados actuales, y nosotros en la tabla decíamos, bueno, yo voy a pasar a un Q2 siguiente, a un Q1 y a un Q0 siguiente. ¿Sí? Recordemos de que estos son las entradas, en algún punto, en estados actuales, que en realidad son el Q0 que está acá, el Q1 que está acá, y Q0, el Q1 y el Q2 que está acá. ¿Sí? Y estos que son los siguientes, el estado siguiente es en realidad la información que está ingresando, digamos, al futuro. Entonces, por ejemplo, yo lo que saqué acá es cuánto tiene que valer J2. Fíjense, si yo agrupo esto tiene que ser Q1 por Q0 negado. Entonces, ustedes les colocaron acá Q1, fíjense que J2 es este que está acá. Entonces, por eso uso una compuerta donde hace el producto de Q1, fíjense que Q1, que es este Q1, se conecta directamente a la compuerta. Y Q0 negado es este. Q0 negado debe venir por acá y hace el producto directamente. Entonces entra directamente a J2. ¿Sí? Lo mismo ocurre con K2. K2 va a ser Q0 negado, es por eso que se pone que el cable esté acá, y va a ser Q1 negado, es por eso que este cable pasa directamente para acá. ¿Sí? De esa manera se obtiene este contador en el cual me permite a mí que en algún punto, decirlo así, contar de forma, yo, fíjense que la cuenta que hace, en nuestro caso, ya no es ya no es de la forma, no me acuerdo qué hice, bueno, lo tenía simulado lo quería mostrar, pero no me acuerdo qué lo hice. Justamente no me acuerdo qué es lo que, dónde lo coloqué yo en este caso, el contador que lo tenía, bueno, pero ustedes lo pueden
lo van a tener directamente para armar. ¿Sí? Esta forma de trabajar se complica, yo sé que es complicada, en realidad tiene básicamente lo que es armar el contador, básicamente es como que lo divide. Ahora nosotros tenemos 3 flip-flops y lo que hacemos es básicamente un diagrama de Carnot para cada J y cada K que tiene un flip-flop. Entonces ustedes fíjense en que esto tenemos que hacer, tenemos 2 entradas acá, 2 entradas acá y 2 entradas acá. Tenemos que aplicar 6 mapas de Carnot. Es una cuenta que es muy, digamos, es un trabajo muy arduo, más allá. El resultado es bueno, pero es muy arduo. La próxima clase, esto que acabamos, que yo pasé así medio rápido, nosotros vamos a tener un práctico básicamente de esto. Pero en lugar de trabajar con los JK, vamos a trabajar con flip-flop tipo D. Recuerden que los flip-flop tipo D, nosotros tenemos una entrada. Entonces, en lugar de tener 6 mapas de Carnot, vamos a tener uno para cada flip-flop. Y va a ser eh, mucho más sencillo trabajar. ¿Sí? Mucho más sencillo trabajar. Entonces, yo voy a pasar esto, no voy a detener más en esto, porque la próxima clase va a ser exclusivamente, vamos a dar los fundamentos de lo que es una máquina de estado, lo que es una máquina de Mili, máquina de Moore, para que ya tengamos la generalización de esto y para que ustedes lo puedan intentar. ¿Sí? Así como nosotros teníamos eh, unos flip-flops o unos latches que nos permiten guardar información, y eso nosotros lo estamos utilizando como contadores, y además como el principio, digamos, de lo que es un circuito, que es lo que habíamos visto anteriormente, aquí, ¿sí? Básicamente el principio de lo que es un circuito secuencial, que es la unión, en realidad, de la parte de memoria más la lógica combinacional. Nosotros los flip-flop también lo podemos utilizar como básicamente lo que es un registro de desplazamiento. ¿Sí? Si el principio del registro de desplazamiento es en realidad, ahora en lugar de contar, nosotros vamos a almacenar directamente el bit. Entonces nosotros vamos a almacenar el bit, o en realidad nosotros también nos podemos llegar a pasar esa información, digamos, hacia el grupo siguiente, ¿sí? O hacia el flip siguiente. Nosotros si bien pasamos información, pero obviamente se hace una cuenta, acá en realidad el pasar información, eh, digamos, en este caso no vamos a contar, sino que va a ir pasando la información o los números binarios de flip-flop en flip-flop. Básicamente un registro de desplazamiento. Acá nosotros tenemos básicamente lo que es un registro de desplazamiento. Ustedes fíjense de que en realidad cuando el flop está en 1, el 1 que estaba obviamente en la entrada va a pasar directamente a la salida. Entonces, en función, ustedes fíjense que cada flip-flop lo que tiene es, en realidad trabaja digamos con un bit determinado. El registro de desplazamiento puede tener un conjunto de flip-flops en el cual digamos se van a trabajar. Y acá nosotros tenemos todas las combinaciones posibles. En realidad, yo acá tengo, por ejemplo, 4 bits en este tipo de dispositivo. Ustedes fíjense que acá tengo la entrada de datos. Primero va a pasar el flip-flop, después va a pasar el segundo, el tercero, el 4, y obviamente puedo tener la salida de datos. Esto es lo que nosotros tenemos como salida en serie, como entrada en serie y salida en serie.
Acá fíjense en que el desplazamiento de la información en el sentido contrario se puede dar esa característica también. Por otro lado, yo puedo tener, digamos, una entrada de la información en forma, como diremos, como en forma paralela. O sea, yo le ingreso a cada flip-flop lo que es la información. Y obviamente después, una vez ingresada la información, digamos, va a pasar obviamente hacia la salida y la salida va a ser en forma de serie. Por otro lado, tengo una entrada también que puede ser serial, una única entrada, y la salida puede llegar a ser paralelo, digamos, eso puede ser por la forma. Otra forma es que yo meta todos los datos, que yo meta toda la información en forma paralela y obviamente que la salida también sea obviamente en forma paralela. Y después tengo obviamente de una rotación hacia la izquierda y una rotación hacia la derecha. Esas son todas las características, todas las formas que nosotros tenemos de los registros de desplazamiento, que es otra función más que pueden cumplir, digamos. Básicamente un registro de desplazamiento serie es básicamente eso lo que nosotros tenemos. Fíjense que nosotros tenemos básicamente acá ingreso a esta entrada, tenemos obviamente eh, todos conectados a un único clock. Entonces si yo tengo un cero acá, este cero que, o mejor dicho, si este cero está acá va a pasar obviamente después del pulso de subida hacia el otro lado. Y después ingreso un 1, ese 1 va a pasar en el siguiente pulso de reloj hacia el otro lado. Por lo tanto, acá yo ya tendré un 1, en el siguiente pulso del reloj, este 1 que estaba acá va a pasar obviamente a este lado, este 1 que está acá después pasará al otro lado, y este 1 que está acá pasará hacia el otro lado. Esa sería como la forma de ingresar los datos, básicamente, acá en este registro de desplazamiento. Obviamente tenemos 4 bits, ¿sí? Por lo tanto, digamos, ese 1 o ese número binario ingresado en forma serial va a ir pasando, obviamente, de registro en registro. Ustedes pueden llegar, obviamente, a encontrar lo que es el gráfico en forma general de un registro de desplazamiento como el que tenemos, digamos, obviamente, en la parte derecha. Dicen que nosotros acá tenemos el dispositivo general y acá nosotros, obviamente, es el dispositivo, obviamente, que hemos descrito. Entonces, fíjense en que si yo tenía un 1 a la entrada, ese 1 va a ir pasando, obviamente, a medida de que van pasando el pulso del reloj. ¿Sí? Básicamente sería así. Acá tenemos, digamos, lo que también habíamos descrito. ¿Qué pasa si yo tengo una entrada seria? O sea, yo tengo un 1, un 0, un 1 y un 0. Si ingreso ese número, ustedes fíjense que en el primer pulso del reloj, este 0 va a pasar acá. En el siguiente pulso del reloj, el 0 va a pasar acá, pero para acá va a pasar el 1. En el tercero, el 0 va a pasar acá, acá va a pasar el 1 y acá va a pasar el 0. Y en el cuarto ciclo del reloj, acá yo voy a obtener un 0, yo voy a obtener un 1, yo voy a obtener un 0 y acá voy a obtener un 1. Dicen que la salida, en realidad, la salida de cada flip-flop, obviamente que está hacia afuera de lo que sería, digamos, el registro de desplazamiento. Por lo tanto, digamos, si yo llego a parar la cuenta ahí, yo ya podría leer la salida o el número binario, digamos, que se ingresó en, digamos, digamos, ese tipo de dispositivo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo en realidad ahora tengo, lo vamos a hacer un poquito más
interesante. Entonces, fíjense de que yo acá tengo lo que es un registro de desplazamiento, en realidad es el 74HC164. Que sea una cosa, yo lo que voy a poder hacer es en realidad tener una entrada serie. ¿Sí? Fíjense en que se usan latch RS, pero si nosotros le agregamos un inversor, en realidad este me queda como un latch, en realidad un flip-flop, porque tiene un clock tipo D. Fíjense que tiene algo interesante este lado, que es el clear. En realidad el clear lo que me va a hacer en este caso es dejar toda la información básicamente en cero. Por lo tanto, si deja toda la información en cero, inicialmente lo que voy a obtener es toda la información, digamos, en cero. A medida que va el clock subiendo y bajando, ustedes fíjense de que se van activando los resets y esta entrada, en realidad que estaba acá, va pasando, digamos, para el otro lado, ¿sí? Y obviamente cuando yo dejo de dejar de hacer funcionar lo que sería básicamente el reloj, voy a poder sacar, digamos, la información que yo. Este, digamos, dispositivo en realidad me permite una carga en paralelo. Ustedes fíjense que ahora mis entradas van a ser, en realidad, de nuevo, el D0, el D1, el D2 y el D3. Dicen que están ingresando de nuevo los flip-flops. Entonces, ¿de quién depende? Vamos a suponer que yo tengo un 1 en D0. Si yo tengo un 1 en D0, para que ese 1 pase hacia el otro lado, yo tengo que activar, obviamente, este shift que nosotros tenemos acá. Fíjense que si yo obtengo un 1, vamos a suponer que yo en este punto tengo un 1. ¿Qué pasa a la salida de este inversor? Va a ser un 0. Ese 0, en realidad, ustedes fíjense que se mete acá, entonces yo tengo un 0 y un 1. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? Va a ser 0. Lo que quiero decir es de que mientras esta entrada sigue en 1, me bloquea, digamos, toda la información que yo tengo acá en la entrada. Vamos a suponer que en este caso yo tengo un 1 acá también. Entonces fíjense que está conectada a la misma entrada. Entonces, si yo acá obtengo un 0 en una de las compuertas que en realidad no me permite pasar la información. Si yo en este caso llego a dar lo que sería, en este caso, un 0, un 0, fíjense, ese 0 se invierte acá, se coloca en 1, y ya tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, y tengo un 1 acá. Entonces fíjense en que si yo tengo un 1 de entrada, ese 1 lo voy a obtener en la salida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un 1 acá, ese 1 lo tengo acá de entrada. Y si ese 1, digamos, está acá, ese, obviamente, vamos a poner que este sea 0. Ese 0 va a pasar para acá. Y si yo acá en D3 obtengo un 1 también, ese 1 va a pasar para acá. Entonces fíjense que van pasando. Ahora, ustedes fíjense que el 1 que estaba acá inicialmente, digamos, para que se cargue, ¿sí? En realidad tienen que comenzar a pasar de uno, digamos, hacia el otro. ¿Sí? O sea, en el primer pulso, ustedes fíjense de que este uno que está acá, con el primer pulso del reloj, va a pasar, digamos, al siguiente, a ese uno que está acá. Fíjense que cuando llegó
el 1 este que estaba acá pasó para el otro lado porque es una suma, o sea, ya pasa automáticamente. ¿Sí? Pasa automáticamente. Este tiene que volver de 0, tiene que volver a 1, porque una vez que cargó el dispositivo o pasó la información, ya comienzan a pasar directamente, digamos, de un lado hacia otro. ¿Sí? O sea, lo que quiero decirle así, en, en simples cuentas, es de que esta entrada que está acá puede valer 0 y 1. ¿Sí? Cuando yo le ingreso un 0, en realidad yo acá a la salida obtengo un 1 y se me activan esta compuerta que está acá, 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 para que pase la información al flip-flop, a cada uno de los flip-flops. Si yo ahora lo vuelvo a 1, obviamente yo voy a obtener un 0 del otro lado. ¿Sí? Ese 0, en realidad lo que me va a permitir es ya directamente bloquearme. Ustedes fíjense en que me bloquea, digamos, las compuertas, pero ya está cargada la información, que me bloquea esta, me bloquea esta, me bloquea esta. Y en realidad la que me activa va a ser la compuerta esta que está acá, esta y esta, que me va a permitir que el paso de la información entre flip-flop ahora, ya bloqueando, digamos, lo que yo tengo en el. Esa es la forma en la cual trabaja, básicamente. ¿Sí? Entonces fíjense en que me permite, en realidad, cargar la información y después, obviamente, pasar la información. Bueno, acá lo explico un poquito mejor, ¿sí? O sea, cuando está en 0, habíamos visto que se bloquea el paso de la información, y cuando está en 1, habilita el paso de la información. Bueno, este, digamos, es otro registro de desplazamiento, que en realidad ustedes fíjense en que lo único que va a hacer en este caso, ustedes fíjense en que está ingresando la información en forma paralela, que es la que nosotros tenemos acá. Pero fíjense en que cuando la información es paralela, fíjense en que la forma de cargar el registro va a ser básicamente por medio del set y del preset, ya no de la entrada, digamos, en este caso. ¿Sí? O sea, por medio del set y del preset, en realidad vamos, digamos, a llegar a cargar, digamos, la información. ¿Sí? Fíjense que la salida, obviamente, que la tenemos de este lado. ¿Sí? O sea, por medio del set y del preset, en este caso, cargamos la información. Y obviamente, este valor que está acá, fíjense en que se va a parar directamente acá. O sea que, en realidad, me permite que el shift que está ahí me permite la carga de la información, obviamente, y cuando me desactiva, obviamente me desactiva las compuertas estas que están acá, que en realidad me permitieron cargar esa información. Una vez que ya está cargada la información, ya directamente, ustedes fíjense en que las salidas se conectan directamente con las entradas y va pasando de flip-flop en flip-flop la información, hasta que obviamente va a llegar, digamos, a lo que es la salida. ¿Sí? Entonces, esa es una nueva forma. Acá fíjense en que tenemos la entrada paralelo y básicamente la salida paralelo. ¿Sí? Acá no requiere mayor análisis en realidad. ¿Sí? O sea, yo metí la información y esa información la vuelvo a sacar, obviamente, por el mismo flip-flop. Y por último, en realidad acá yo tengo, digamos, lo mismo que tenía anteriormente, lo que describimos, solo que en realidad ahora lo que podemos hacer es tener el registro de desplazamiento básicamente en dos direcciones.
Entonces, recordemos de que en algún punto nosotros, estaba tratando de ver porque creo que no puse acá, pero en realidad nosotros tenemos una única entrada de datos que sería esta. Esa es nuestra única entrada de datos. Entonces, fíjense en que cuando eh, yo puedo cargar el flip-flop si activo esta compuerta que está acá. Esta compuerta que está acá se va a activar cuando yo le coloque un 1. Ese 1 me va a permitir que todos los datos de mi información en realidad lleguen a esta compuerta y lleguen al primer flip-flop. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando está en 1 me va a permitir también que el paso, la salida esta, llegue, digamos, al flip-flop. Fíjense que como está en 1 acá, como está en 1 acá, me va a permitir que este flip-flop, pase la información, digamos, al siguiente, y ese 1 que está acá me va a permitir que se active esta compuerta. De tal manera que la información que me llega acá me va a permitir pasar para el otro. Pero lo que tiene de interesante esto también es de que ustedes fíjense que dicen qué pasa en este caso cuando yo le agrego, digamos, básicamente un 0. Cuando yo le agrego un 0 acá, ustedes fíjense que se bloquea en algún punto, se debería bloquear en este caso esta compuerta. Pero fíjense que ese 0 se transforma en un 1 acá. Y ese 1 me activa esta compuerta, me activa esta estaría desactivada, pero me activa G6, esta estaría desactivada, pero me activa G7, esta estaría desactivada, pero me activa, en este caso, digamos G8. Entonces la entrada de datos que también viene por acá, va a estar ingresando por acá. Entonces la información ingresa de esta forma. Ahora, fíjense en que la salida de esta, en realidad viene a parar, digamos, la salida esta que está acá, en realidad viene a parar acá esta compuerta. Y esta compuerta, habíamos dicho que me activa para allá. Pero la salida de esta, en realidad viene a parar a esta compuerta. Y este viene a parar acá. Y esto viene así. ¿Sí? Viene a parar acá. Entonces fíjense en que ahora vamos de atrás hacia adelante. Ya que en realidad a mí me permite, con un 0, obviamente, ir, digamos, hacia la izquierda. Y con un 1, en este caso, me permite ir básicamente hacia la derecha, como dice en realidad el gráfico acá. Y la entrada es obviamente serial. Y fíjense en que la entrada está conectada al primer flip-flop como está conectada con el último flip-flop, y de acuerdo a la compuerta que yo esté activando en función de esta entrada, la información va a entrar al último flip-flop y va a ir pasando al anterior, o va a ingresar al primero y va a ir pasando los flip-flops en más adelante. Bueno, ahí está un poco lo que es la bibliografía. Y bueno, esto es más o menos la clase de hoy. Ya puede se me hace medio intenso, pero en realidad creo que vieron, o vimos, digamos, todo lo que es flip-flop, básicamente. ¿Sí? Comenzamos viendo entonces lo que son los latch, que básicamente me permite guardar información, y cuando se le agregaba básicamente el enable, veíamos de que me permitía, o mejor dicho, me decía cuándo yo voy a guardar la información. O sea, el enable me activa, digamos, la función del latch. Vimos lo que son los flip-flop, que son los que trabajan básicamente como reloj, y vimos que había flip-flop JK, vimos que había flip-flop RS, y vimos que había flip-flop tipo D. Por otro lado, en el análisis que nosotros fuimos haciendo, fuimos viendo de que en realidad había diferentes tipos de contadores, que sean síncronos o asíncronos, dependiendo si teníamos un único reloj o si en realidad
la salida de uno de los flip-flop lo conectábamos con el reloj de lo que serían los flip-flops posteriores. Veíamos de que podíamos también truncar la cuenta y veíamos de que vimos la primera aproximación de lo que es un circuito secuencial utilizando la lógica combinacional y lo que es los flip-flops propiamente dicho. Esa idea en realidad la dejamos media como un mini ejemplo, pero la próxima clase vamos a reforzar el concepto este. Después vimos lo que son los registros de desplazamiento y vimos que básicamente los registros de desplazamiento nos permiten pasar lo que es la información. Y vimos que puede ingresar de forma serial, serial paralelo, paralelo paralelo, serial paralelo, y veíamos de que en realidad pueden ir de un lado hacia otro, ¿sí? Independientemente de cómo yo configure, me daba la posibilidad de tener esa configuración de si lo pongo 0 y 1, activar el paso de la información hacia la derecha o el paso de la información hacia la izquierda. Bueno, ustedes se van a dar cuenta de que esto por ahí es, yo lo que les recomiendo es de que ahora cuando coloquemos el práctico, si bien yo le hablé de forma general, digamos, de muchos contadores, de diferentes contadores, van a ver de que esto es más simple, ¿sí? Cuando ustedes se pongan a trabajar, sobre todo cuando coloquen, digamos, el simulador para ver en realidad cómo hacerlo. Si está el ingeniero Salón ahí, si quiere agregar algo. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? No, solamente tendríamos que ponernos de acuerdo de cómo se va a trabajar mañana. Bien. Sí, es básicamente, ya saben entonces que mañana comenzamos con el práctico entonces de, digamos, de flip-flop. Y recordemos de que una vez pasada esta semana, quedan después ya los dos últimos prácticos. Sería el tema sin estado y lo que es conversión a D. Eso terminaría. Bueno, dejamos para mañana entonces, continuamos. Los que tengan dudas, ya saben que pueden seguir consultando y sí. Sí, esos sí no se cambiaron. Y este viernes habíamos dicho que era la segunda evaluación por tema. Lo que sí se va a cambiar, eso sí, digamos, es un error mío porque habíamos coordinado con el que del salón, era cambiar lo que era el segundo parcial. O sea, la fecha del segundo parcial, sí, esa la íbamos a modificar. Pero después, digamos, se respetaba, digamos, el resto.